Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de galileos. Una gran multitud procedente de Judea y Jerusalén, de Idumea y Transjordania y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. No me vaya a regañar, padre, yo creo en Dios. Con esa frase se defendía a una persona un buen día que, hablando con ella, yo le pregunté: bueno, oiga, hace mucho tiempo que no la veo por aquí, como que usted, no sé si se fue de vacaciones o se cambió de casa, no sé, pero ya hace tiempo que no la veo. Ay, padre, usted verá, pues tenemos muchos problemas en casa y pues yo le rezo a Papá Dios y pues yo creo en Dios. Pero mi marido me insiste mucho, pues mujer, ¿para qué vas a misa? No es necesario, basta con que creas en Dios. Yo creo en Dios. Ay, padre, no me vaya a regañar, no me vaya a regañar. Pues yo le respondí: hija mía, no te tengo por qué regañar. Primero, porque no me hice sacerdote para regañar. Segundo, porque el Señor tampoco, como Señor, como Dios, como Padre, como amigo, se pone en un plan de regaño, ni en un plan de castigo. Somos los hombres que a veces decimos que Dios regaña, que Dios pega, que Dios castiga. Pero en realidad, para ser sinceros, cada uno es el que se castiga y cada uno es el que se regaña. Por tanto, cuando esta señora, ella me dijo: ay, padre, no me vaya a regañar, pues yo le respondí: pues señora, más regañada que usted misma, ya, ¿para qué regañarla? Es decir, cada uno se regaña a sí mismo. Cada uno se regaña a sí mismo. Cuando el Evangelio de hoy al final nos revela la actitud de Jesús frente a aquellos que gritaban: tú eres el Hijo de Dios, que precisamente quienes gritaban: tú eres el Hijo de Dios, eran los espíritus inmundos, el demonio, y Jesús les manda a callar, en realidad no les está regañando, pero les está diciendo: bueno, ustedes creen, sí, porque el demonio cree también, cree en Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es amar. Una cosa es saber y otra cosa es cumplir. Así es de que vayamos primero a la lección que al inicio de este Evangelio Jesús nos da. Y en realidad es el primer camino para vivir bien nuestra vida, para que nuestra fe no sea simplemente una fe de estas de trajecito por encima, o una fe de estas, vamos a decir, de callejero. La fe del callejero no nos hace falta para nuestra vida. Y para eso Jesús nos da la lección. Y dice el Evangelio que Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. A mí me llama mucho la atención de esta sola frase dos cosas. La primera de ellas, cómo Jesús iba enriqueciéndose del amor de su Padre y del amor a su Padre, las dos cosas. A Jesús le gustaba retirarse a dos lugares: a los lugares solitarios en el monte y al lugar solitario también en la playa, en la orilla del lago, con la tranquilidad de la naturaleza, donde fácilmente, y además no solo fácilmente, sino se ve, se toca, es tangible la presencia de Dios. A Jesús le gustaba retirarse, es decir, apartarse del ruido, apartarse de la actividad, para estar un rato tranquilo a solas con Dios. Era una manera de encontrarse con su papi. Como nosotros también es una manera de encontrarnos con nuestro papi, con papi Dios. Sí, si tú buscas retirarte,
Y retirarte no solo para hablar con Dios, sino también para que Dios te hable y para dejarle a Dios que te hable. Porque si no dejas espacio para dejarle a Dios que te hable, ¿cómo podrás saber qué es lo que Dios quiere de ti? Andarás viviendo ahí al ahí se va. Ya sabes que vivir al ahí se va también no se sabe en dónde se termina. Al ahí se va, se termina en donde menos piensas. Por eso es importante que no te regañe. Y no te voy a regañar, sino es importante que te encuentres con el abrazo de Dios que nunca regaña, con el cariño y la palabra de Dios que siempre te invita a seguir por el camino mejor. A Jesús le gustaba retirarse. Y se retiró con sus discípulos, y se retiró a la orilla del mar. ¿Cuántas veces te encuentras tú también en la orilla del mar? Y digo, Jesús pasa ahí a la orilla de tu vida para también decirte que te ama. No solo decirte que cree en ti, sino decirte que te ama. Porque la diferencia entre tú y Dios, entre yo y Dios, es esa. Dios cree en nosotros, y puesto que cree en nosotros, nos creó. Porque cree, nos creó, y nos creó para amarnos. No simplemente cree en nosotros y nos crea, sino cree en nosotros para amarnos. Cuando tú crees en Jesús, ¿crees? Claro que sí, pero a Jesús no lo creas. A Jesús, si tú crees en Él, tienes que hacerlo creer que tú le amas. Y no estoy jugando con las palabras. La igual actitud de Dios contigo debe ser la igual actitud tuya con Dios. Si Dios te creó porque cree en ti, para amarte, tú también tienes que creer en Él, aunque no lo estás creando, pero sí tienes que hacer que crea que tú le amas. Y lo vas a demostrar con la vida de todos los días, tu entrega diaria a tu misión, tu entrega diaria a lo que tienes que hacer. ¿Cuántas veces vamos arrastrando la vida? Sí, la vamos arrastrando. Digo arrastrando porque ni siquiera ponemos ganas en la vida, simplemente no arrastramos la vida nos arrastra. Y entonces en ella no ponemos amor. Y luego dices que yo te estoy regañando. Tú solo arrastrando la vida te vas regañando solo. Porque una vida arrastrada es ya el regaño que tú solo te pones a ti mismo. La vida no es para arrastrarla ni para dejar que nos arrastre. La vida es para ponerle sentido, la vida es para ponerle amor, la vida es para echarle todas las ganas, la vida es para darle valor. Y valor le das cuando amor pones y amor por el Señor. Se retiró con sus discípulos para enriquecerse de Papá Dios. Se retiró con sus discípulos para a la orilla del lago encontrarse con Dios. También nosotros debemos retirarnos. Y retirarnos no solo de vez en cuando, sino más bien muchas veces. Porque también mucho tenemos necesidad de Dios. La segunda lección, ¿por qué no? Y se repite hoy la historia. Porque hoy parece que ya no necesitamos de Dios. Por lo menos eso dicen algunos. Ni siquiera ya necesitamos de la fe del callejero, como decíamos hace un rato. No, ahora ya somos, pues, ¿qué te voy a decir? ¿Cómo retrataré yo a mí y cómo retrataré a los demás? Que muchas veces nos sentimos ya el Mister Universo. Y por tanto, como somos el Mister Universo, ya creemos que hemos superado todo. Pero hay algo que tú y yo no hemos superado. Y que esa es la batalla. Si hemos superado muchas cosas, no hemos superado la batalla de la felicidad, no hemos superado la batalla de la comodidad, no hemos superado esa palabra que nos cuesta mucho decir, pero que en realidad nos cuesta más vivir. No hemos superado ni dado el sentido a nuestro dolor. Todo mundo sufre, todo mundo tiene sed, todo mundo está con hambre, y con hambre de la verdadera. Todo mundo tiene parálisis espirituales, todo mundo, sí, también yo. Y por eso, porque tenemos todo eso, sufrimos enormemente. Así sufría la gente del tiempo de Jesús. Y cuando se enteraban dónde andaba, se le iban encima. Tanto Jesús dice aquí en el Evangelio que pidió a sus discípulos
pues que le acercaron una barca porque la gente estaba ahí que se apiñaba y se apiñaba y se apiñaba. Y tú sabes que cuando la gente se va apiñando, las multitudes así se apiñan y de repente están ahí y luego avanzan medio centímetro más, y cuando ya están encima de ti y todos están encima de ti sin querer porque uno va empujando al otro, empuja al otro un poquito, y de repente estás que casi te aplastan. Así se sintió Jesús y por eso pidió una barca para subir a ella, de tal manera que a todos pudiera enseñarle sin que nadie lo aplastara ni nadie se viera aplastado. ¿Y todo por qué? Porque sufrían y querían encontrar en Jesús lo que Jesús daba, el sentido al dolor, y lo que Jesús hacía, curaba y sanaba. Así de que no hay que ir a lo moderno. Ya Jesús nos enseña el modo de superar. No hay camino diferente para superar el sentido al dolor y el sentido del dolor. Si sufres con Jesús, entonces con Jesús dejas de sufrir. ¿Me oíste bien? Como que te quedas como con los ojos así, medio con cara de interrogante. Si sufres con Jesús dejas de sufrir. Porque con Jesús hasta los dolores suenan a gozos y los dolores se expresan como amores. No estoy haciendo poesía, estoy viviendo la realidad que tú y yo vivimos. Cuando el dolor lo vamos viviendo, ni a dolor sabe, porque es más dolor cuando es sin Jesús. Y hasta dolor desaparece cuando es con Jesús. Por eso hay una canción que dice por ahí, ¿estamos de fiesta con Jesús? Sí, con Jesús siempre se está de fiesta. Y con Jesús todo lo que parece sufrimiento, dolor, pena, fatiga, cansancio, desdicha, todo eso desaparece. Por eso la gente se volcaba para tocarlo. La fe hace todo lo imposible. Pero hace la fe todo lo imposible cuando la fe lleva amor. No simplemente cuando tú dices, creo en Jesús. Creo en Jesús. Sí, yo creo en Jesús. Pero no le amas. Por eso volvemos a la idea que decía antes. Si tú crees en Jesús, estás obligado a amarle. Porque cuando Jesús creyó en ti y te creó porque te amaba. Cuando tú crees en Jesús, demuéstrale, hazle que Él crea que tú le amas. Y se lo vas a demostrar con obras. Por eso en eso no nos parecemos a los demonios. Y ni nos debemos parecer a los demonios, pero nos podríamos parecer a los demonios. Y aquí sí que parece que te voy a tirar una pedrada. Porque tú y yo podemos parecer demonios en el sentido de que sí, venimos y decimos, o le decimos a Dios, creo en ti. Sí, los demonios creen y saben que Dios existe, pero no aman, ni tienen la opción de amar. Esa es su pena, ese es su castigo. Sin embargo, tú y yo tenemos la opción de amar, y de amar en este mundo, adelantando el cielo, para que el cielo lo convirtamos en lo que es, en amar. Si tú hoy no amas, puede ser que no vivas tu cielo por adelantado, para que luego después termines en vivir también tu infierno por adelantado, y luego termines por vivir tu infierno para siempre, que es no amar. Ay, perdóname, ya a mí casi me pongo a temblar al decir estas cosas porque no se las deseo a nadie. Por eso qué importante es que yo no te tenga que regañar, porque no te voy a regañar, pero que tampoco tú vivas regañado al vivir sin amor. Aprende hoy a amar y retírate de vez en cuando, o mucho si lo necesitas, para encontrarte con el Señor del amor, para que el amor del Señor te llene profundamente. Amén.